Yo voy a leer el trabajo que tengo. El trabajo es parte de la tesis mía de licenciatura, por eso me egresé licenciado en Ciencias Religiosas, que es la recepción que hace Dionisio sobre la noción de amor en Platón. Lo que hice esta primera charla que vamos a tener es sobre quién es Dionisio, cuál es sus fuentes, cuál es, creo que es un poco el neoplatonismo para encuadrarnos un poco y hacer un contexto, se podría decir. Cualquier cosa me interrumpen y vamos hablando, no hay ningún problema. Por mientras tanto voy leyendo. Bueno, algunos datos sobre Dionisio de Págita. ¿Se escucha bien? Pseudo Dionisio de Págita es un misterio en cuanto a su persona. Toma su nombre del relato del segundo libro de Lucas, cuando San Pablo, esperando en Atenas por Silas y Timoteo, comienza un discurso en el Areópago. El resultado de esta actuación fue que muchos se burlaron de él, pero, cito, algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio de Págita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. Esto de Hechos 17. Este Dionisio de Págita seguramente fue conocido por los lectores de Lucas, pero para la tradición de la Iglesia se convirtió en leyenda a través de un presunto monje del Imperio Bizantino de fines del siglo VI. Este monje tomó el nombre de Dionisio de Págita y de esta manera se lo consideró como el discípulo de San Pablo y por lo tanto como fuente principal y autoridad del primer orden y apostólica para todo el medioevo principalmente. Desde que se dan a conocer los escritos de Dionisio, estos empezaron a mencionarse en numerosas obras. En Oriente, el corpus no fue acogido con tanto entusiasmo por las acusaciones que recibió el Areopagita de monofisista. San Máximo Confesor escribe 3 obras, Escolia, Ambigua y Mitagogia, que tienen como fuente el corpus, y fue quien, con su aureola de sabio y mártir, liberó a Dionisio de acusaciones y sospechas monofisistas y apolinaristas. En Occidente fue otra su recepción. El Papa San Gregorio Magno, en 593, toma contacto con la obra de Areopagita y según las actas del Concilio de Letrán, ya existían copias del corpus en la Biblioteca Pontificia. La autoridad de Dionisio desde este momento es tomada como autoridad apostólica, puesto que se le confesaba discípulo directo de San Pablo. La autoridad de Dionisio fue reforzada a partir de que Ilduino, obispo de la Catedral de San Dionisio, mandó a traducir del griego al latín el Corpus Dionisicum, regalado al Papa Luis I por el emperador bizantino Miguel II en el 827. Además, Ilduino escribe Passio Sancti Dionisi, una hagiografía en el cual liga al autor del corpus con la identidad del discípulo de San Pablo, obispo de Atenas, con el Dionisio de San Paris. Se unen 3 Dionisios, se hace toda una defensa, entonces de esa manera como que se confunde bastante la identidad. Se une la identidad de Dionisio, de Dionisio que escribe estas obras, todo este corpus, con el discípulo de San Pablo. Se hace como una berenjena, se podría decir. El resultado, pero siempre con la mejor intención, ¿no? El resultado de la traducción que requirió el obispo de Saint-Denis fue mal considerada a causa de ser oscura y confusa, por lo que 25 años después se pidió la traducción a Juan Escoto de Lügner, y de esta traducción, más las autoridades del autor, las menciones del corpus fueron aumentando. En el Renacimiento comenzaron los estudios sobre la autenticidad y sobre la falsedad de Dionisio como el Areopagita. Y ya en el 1895, los alemanes Koch y Stigmeier, no sé muy bien la pronunciación, fijan el corpus entre el 480 y 510. Ante este dato filológicamente comprobado, se produjeron una serie de estudios con el fin de encontrar al verdadero autor del corpus, y en 1669 Hathaway enumeró, de acuerdo a los trabajos publicados, una lista de no menos de 22 posibles autores de las obras atribuidas al pseudo Dionisio. Para repasar, hasta el 1895 se consideró que Dionisio, había sospechas, ¿no? Pero se confirmó en 1895 recién que este Dionisio que escribió todas estas obras no era el discípulo de San Pablo. Y llegó en 1969 a enumerarse 22 posibles personas que eran Dionisio. Un montón de personas.
realmente no se sabía, es como que hay gente que no sabe cuál es la adivinanza, se crea un enigma y necesitan saber quién es esa persona. Otro, como resultado de la investigación, el resultado inmediato de esta investigación fue la desacreditación de todo lo referente a Pseudo Dionisio, según señala Baltasar. Cito: no solo pasó por impostor al demostrarse su dependencia de Plotino y de Proclo, se creyó que había que negarle toda originalidad de pensador. Así quedaban desacreditados también, por las buenas y de refilón, sus comentadores, de los más grandes de la antigüedad tardía, de la Edad Media, del Renacimiento y hasta del Barroco. Fin de cita. Se comienza a tratarlo como un farsante y por lo tanto a poner el valor de su obra en tela de juicio. Algunos historiadores de filosofía y teología lo llaman pseudo de una manera hasta despectiva, como por ejemplo Deliberá, que comienza su resumen de Dionisio presentándole como un monjecillo, tal vez, pero en todo caso un farsante, que se hace pasar por el converso ateniense de San Pablo. Deliberá es un autor de Buenos Aires. Asimismo, en Urdueña, haciendo alusión al estudio de Koch, dice: no fue sino en el año 1895 que la autoridad de la Areopagita fue definitivamente negada y el fraude públicamente declarado. De esta manera, como dice acá el hermano, es Dionisio, y todos los que estudiaban Dionisio decían: no está, ¿para qué vamos a estudiar si somos basantes? No importaba tanto la obra, sino que lo importaba es que esta persona se había tomado el nombre de alguien más, y por lo tanto todo su valor caía, y no solamente el valor de Dionisio, sino también el valor de todos sus comentadores. Y podemos decir que, como lo acabamos de decir, tuvo una influencia enorme en todo el medioevo, porque se lo tomaban como autoridad apostólica. Ante este tratamiento como impostor, Baltasar, Martín y hasta Benedicto XVI tratan positivamente la elección de este seudónimo 15 siglos después del escrito de Corpus. Baltasar dice, cito: la identificación de su mandato, transmitir la luz divina, con una posesión inmediata a Juan y Pablo en el espacio y en el tiempo, responde manifiestamente a una necesidad, y no acatarla hubiera tenido para él el significado de una insinceridad grave y una falta de verdad. Baltasar además dice que hay que estar contentos de que la persona que está detrás del seudónimo haya desaparecido a lo largo de toda la Edad Media, puesto que la autoridad dada al seudónimo posibilitó en primer lugar la difusión de su obra. Por su parte, Teodoro Martín, Teodoro Martín es el que hace la traducción de las obras completas del Corpus en la VAC. La traducción no está muy bien hoy por hoy considerada, pero el estudio que él hace en su introducción es uno de los mejores que hay sobre Pseudo Dionisio. Es bien extenso y es muy preciso. Martín alega, cito: el seudónimo Dionisio de Areopagita no es, pues, un simple anonimato, y mucho menos una falsedad. No, es un transporte de hechos y circunstancias que vive el autor en el año 500 para enlazarlo con la doctrina de San Pablo y las circunstancias de Atenas en el año 50. Fin de cita. En marzo de 2008, el Papa Benedicto XVI, en su catequesis sobre los padres de la Iglesia, invoca la figura de Dionisio y en esta audiencia da razón al seudónimo. Cito: lo hizo así por humildad. No quería dar gloria a su nombre. No quería erigir un monumento a sí mismo con sus obras, sino realmente servir al Evangelio. Crear una teología eclesial, no individual, basada en sí mismo. Fin de cita. Estos autores muestran cómo el pseudo se cubre de necesidad evangelizadora, de diálogo entre una tradición filosófica con una experiencia religiosa y con un contenido teológico. Cómo el monje que ocultó su identidad y al hacerlo perdió sus posibilidades de trascendencia literaria en pos de comunicar un mensaje de salvación, ofrece a sus contemporáneos respuestas a sus preguntas en un diálogo cultural con el idioma intelectual de su tiempo. Cito Dionisio: una vez que se haya demostrado la verdad con sólidas razones, de modo que esté firme e irrefutable frente a los argumentos de adversarios, cualquier cosa que no esté en plena conformidad será automáticamente rechazada por la mera presencia inquebrantable de la verdad. Tengo por bueno este principio para mí:
y por eso nunca he querido entablar polémicas con griegos ni con nadie. Dios me lo conceda. Fin del cita. Olegario González Cardenal dice que en la presentación de las obras completas de Dionisio, cito, que el Pseudo Dionisio es el perenne exponente de una teología que va más allá de la lógica e historia y abre al hombre a la belleza eterna, a la experiencia de Dios, a la celebración eucarística y a la divinización. Fin del cita. Para estos autores, el pseudo se vuelve positivo, se afirma su autoridad por el contenido de sus escritos, por la importancia histórica que contrajo y sobre todo por su mensaje cristiano. ¿Hasta ahí más o menos? Para agregar nada más, el nombre de Dionisio viene al punto. ¿Por qué? Porque como siempre se estudia, cuando leemos ese pasaje en Hechos, es San Pablo hablándole a los griegos. Bueno, y Dionisio está haciendo lo mismo, está hablando con el lenguaje de los griegos a los cristianos. Entonces el nombre capaz que no pudo haber sido mejor elegido. Vamos un poco con las fuentes de Dionisio. Antes que nada, a forma de anécdota, este es el libro de Baltasar, Estilos Eclesiásticos, donde habla sobre Ireneo, Agustín, Dionisio, Anselmo y Buenaventura. Ya leí varias citas ahí de Baltasar, pero lo que quiero leer es una cita de 10 páginas de él, que dice que hace una panorámica de la especie de quién es posiblemente Dionisio, según todos estos autores que fueron numerando. Yo llegué a leer los 25, el texto de Koch, que nombré varias veces, nunca lo pude conseguir, no tenía la posibilidad de leerlo, está en alemán y no lo he conseguido nunca. Pero he conseguido una vez la lista de estos 22 y algunas cosas son, ¿cómo puede ser que creen que es esta persona? Es más, dicen que como que hay autores que, hasta Amonio Sacas, por ejemplo, o el mismo Proclo, dicen que pudo haber sido que escribía de una manera y después escribía de otra, que escribía atacando el cristianismo como Proclo y después defendiendo el cristianismo como Dionisio. Como que no tiene mucho sentido. Otra cosa que se dijo, que después lo vamos a leer un poco, como que pudo haber sido muchos autores que firmaron como Dionisio. Pero algo que no se le puede discutir del corpus es la unidad que tiene. Es un cono perfecto, yo lo veo así siempre como un cono. Empieza hablando sobre mucho y termina en la teología mística diciendo nada. Entonces la unidad que tiene es perfecta y algo que nunca se le cuestiona es la unidad que tiene todo el texto. Dice, panorámica de la tesis, posiblemente. Stigmar decía que era Severo de Antioquía. Seppers decía que estaba en el tiempo de Atanasio, en Egipto, se había escrito en Egipto. Quadri decía que era un amigo egipcio de Apolinario. Para Pera era un discípulo de Basilio. Para Lordur era Amonio Sacas. Para Honigman era Pedro Hispano. Y lo refuta, Volcker lo refuta diciendo que no era Pedro Hispano, sino que de vuelta era Amonio Sacas. Y así, hay un montón de listado indefinible. Yo prefiero decir que no es nadie, o sea, era alguien que firmó como Dionisio. Total, lo más importante del mensaje y después todo lo que pasó con Dionisio. Bien, cualquier cosa, vamos. Las fuentes. Dos son las fuentes principales que se observan en el corpus: el cristianismo y el neoplatonismo. La primera se entiende como fuente, ¿no? O sea, no es influencia, es una fuente. La primera es la religión que profesa el autor y la segunda es la tradición filosófica a la cual conviene. Según Martin, el nombre que eligió el autor para sí mismo ya es una indicación de estas fuentes. Cito: Dionisio representa uno de los esfuerzos más logrados para integrar razón y fe en el camino hacia la verdad plena. Identifica su nombre con el Areopagita, discípulo de San Pablo, lo cual adquiere plena justificación teológica, pues equivale a identificarse con la misma actitud positiva, evangelizadora del apóstol en el Areópago, no destruir la filosofía de Atenas, de Plotino en este caso, y dar al Dios desconocido la dimensión trascendente de la resurrección que los razonamientos no alcanzan a descubrir. Fin de la cita. Benedicto XVI indica lo mismo en su catequesis. Cito: si la autora de estos libros escogió 5 siglos después el seudónimo de Dionisio Areopagita, quiere decir que tenía la intención de poner la sabiduría griega al servicio del Evangelio, promover el encuentro entre la cultura y la inteligencia griega y el anuncio de Cristo. Quería hacer que lo que pretendía aquel Dionisio, es decir, que el pensamiento griego se encontrara con el anuncio de San Pablo. Siendo griego, quería hacerse discípulo de San Pablo
y de este modo discípulo de Cristo. Fin de cita. Si bien son dos las fuentes, se considera que la principal es su religión cristiana, y aquellas fuentes que vienen de la mano con ella, la Sagrada Escritura, los autores sagrados, en especial San Pablo, y los padres de la Iglesia, en especial San Gregorio de Niza. Una de las críticas más fuertes se les sabe hacer de Dionisio, que dice que es neoplatonismo y nada más. Y leyendo toda la obra, y justamente también estando de la mano de los autores especializados en Dionisio, es todo lo contrario. Es la principal fuente del cristianismo. Es principalmente el discípulo de San Pablo, en el cual tiene un lenguaje neoplatónico. Pero no se puede decir que todo lo que él cree, todo lo que él piense, todo lo que él escribe, primeramente es cristiano, primeramente es católico. Cristianismo. Dentro del cristianismo como fuente se destaca el uso de la Sagrada Escritura. Dionisio en toda su obra entrelaza citas bíblicas con la reflexión teológica, tanto para echar luz a la reflexión como para introducir un problema. Ya en el principio de la jerarquía celeste, el autor invoca a Jesús acudiendo a las Sagradas Escrituras. Cito: invoquemos pues a Jesús, la luz del Padre, la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Juan 1. Por quien hemos obtenido el acceso, Romanos 5, al Padre, la luz que es fuente de toda luz, Corintios. La segunda fuente que se destaca en el contexto del cristianismo es la recepción que Dionisio hace de la vida y la obra de San Pablo. De la elección del seudónimo se observa la elección de un camino y la coincidencia en el método. Maritain dice, cito: toda la obra de San Pablo implica una vuelta hacia lo interior y lo espiritual. Fin de cita. Y se puede observar cómo el autor del Corpus Diricicum transita de la mano con esta doctrina y sigue al pie la palabra del propio apóstol cuando dice: ser indicadores como soy de Cristo. Homero el Tesor, cuando busca la relación de San Pablo con Dionisio, indica que, cito: San Pablo no se funda en razones, sino en experiencias del valor metafísico que él ha tenido. Si bien Pablo nunca habló detalladamente del acontecimiento de Damasco, sí lo mencionas en varias oportunidades en sus cartas. Esta experiencia mística, nunca comentada por Pablo, es explicada por Benedicto XVI como muerte y resurrección para él mismo, murió en la existencia suya y nació otra nueva en Cristo resucitado. De ninguna forma se puede explicar esta renovación de San Pablo. Estas son las catequesis de Benedicto. Dionisio, al explicar la experiencia mística, solo ha podido describirla en, cito, términos negativos: silencio, vacío absoluto, desnudez, impenetrable para la razón, resuelta al mundo del espíritu donde se lleva el místico. Por otra parte, la experiencia mística de Damasco cambió profundamente la persona de San Pablo y marcó otra característica de su doctrina. Cito Benedicto: este acontecimiento, el acontecimiento místico de San Pablo, ensanchó su corazón, lo abrió a todos. En ese momento no perdió cuanto había de bueno y de verdadero en su vida, en su herencia, sino como que comprendió de forma nueva la sabiduría, la verdad, la profundidad de la ley y de los profetas. Se apropió de ellos de modo nuevo. Al mismo tiempo, su corazón se abrió a la sabiduría de los paganos. Al abrirse a Cristo con todo su corazón, se hizo capaz de entablar un diálogo amplio con todos. Se hizo capaz de hacerse todo a todos. Así realmente podría ser el apóstol de los gentiles. Fin de cita. Como se indica anteriormente, el diálogo entre revelación y sabiduría de los paganos, enmarcado por el neoplatonismo en Dionisio, es rasgo distintivo en el Corpus y ejemplificado primeramente por San Pablo. El diálogo entre doctrina filosófica y religión, después de San Pablo, no se considera original de Dionisio. Antes de él, autores cristianos como San Ignacio de Antioquía, Cirilo de Alejandría, Orígenes, Clemente de Alejandría, San Macario de Egipto, San Basilio y San Gregorio de Niza también se nutrieron de fuentes neoplatónicas. Matices de temas abordados por estos autores se encuentran en el Corpus, especialmente San Gregorio, como hace notar Martín. Cito: Dionisio encontró en San Gregorio, ante todo, un maestro en la aplicación del lenguaje plotiniano a la realidad sobrenatural de la gracia en plenitud santificante. Dionisio usa, sin paliativos, los mismos términos e ideas que San Gregorio: nube y niebla, alusiones a Moisés.
Dentro de la Iglesia, nadie mejor que San Gregorio de Nisa ha preparado el camino para la llegada de la Areopágica. Fin de la cita. La segunda fuente principal para Dionisio es la doctrina filosófica neoplatónica. Esta doctrina está marcada tanto geográficamente, como se verá a continuación, como autores ilustres de continua vigencia a lo largo de la historia de la filosofía. Se inició con Platón, tomando como fuente principal esta corriente, hasta Proclo, pasando por Plotino y por Porfirio. Neoplatonismo. ¿Estamos ahí? Claudia D'Amico indica que el neoplatonismo, Claudia D'Amico es una doctora de la Universidad de la UBA, indica que el neoplatonismo es una palabra engañosa en tanto que se piense que es un nuevo platonismo o una renovación del mismo. Entre Platón, 427, y Plotino, 205, hay 6 siglos de distancia, y en estos 6 siglos el mundo helénico ha cambiado tanto en la filosofía como en la religión y en la cultura. Cito: hay ciertamente platonismo, pero se ofrece una renovación de determinados temas que, si bien tiene su inspiración en textos platónicos, se nutren también de otras doctrinas filosóficas. Fin de la cita de D'Amico. Por lo que existe una vocación a la síntesis entre platonismo y aristotelismos, con elementos de las escuelas estoicas y epicúreas, incluidas las religiones paganas. A pesar de la distancia señalada, los principales exponentes de los platonismos se consolidan como genuinos continuadores de Platón. Cito: se inicia con Plotino en el siglo III y se desarrolla hasta el siglo VI, marcado fundamentalmente por la exégesis de la hipótesis del Parménides de Platón. Continúa esta exégesis Porfirio, con el comentario de Parménides y Proclo, con una obra del mismo nombre. Cito acá a mí. En definitiva, resulta necesario admitir que en el neoplatonismo tardoantiguo de las escuelas paganas, toda la influencia reconocible se vierte en una exégesis que sistematiza la obra de Platón. La discusión filosófica toma la forma del comentario del texto platónico, o muchas veces del resumen, y lo que en el platonismo fue una problematización y libre discusión, deja lugar a una suerte de ortodoxia platónica. Fíjense. Platón está presente en toda la obra del neoplatónico, a través de sus diálogos y de las doctrinas no escritas, y también gracias a los comentarios que los autores neoplatónicos van realizando en su obra. Son fundamentales los autores neoplatónicos también para estudiar a Platón y para poder hacer algunos diálogos. Muchos diálogos se han podido hacer recopilando las citas que hacen los neoplatónicos. Geográficamente el neoplatonismo tuvo influencia en todo el mundo helénico, desde Alejandría hasta Roma, pasando por Atenas. El iniciador y máximo representante de esta corriente fue Plotino, que fundó una escuela en Roma y desde allí enseñó su doctrina, que fue recapitulada por su discípulo Porfirio en 6 secciones con 9 tratados cada uno. Kierkegaard resume el pensamiento de Plotino diciendo, cito: el resultado histórico de 2 tendencias doctrinales. Por un lado, el ser es individuo en 2 esferas suprasensibles y sensibles. Por el otro, se emprende la tarea de drenar este abismo de separación, recurriendo a una serie de escalones intermedios de lo que el último habrá de deducirse del primero. Fin de la cita. Dios, de Plotino, es el super ser, aquel que no es algo sino que está sobre todo algo, y se identifica con el uno y con el bien. Y desde Dios se procede la emanación, palabra fundamental, que da ser y forma al cosmos. Mientras más cerca de Dios estén estas emanaciones, más perfectas son, y a medida que se alejan, se desciende en grado de perfección. La más perfecta de estas emanaciones es el Nous, que se transforma en demiurgo, configurador del mundo. El primero, formado por el demiurgo, es el alma del mundo, que mientras más unida está el demiurgo, más pura es, y al revés. Mientras más alejada esté, mientras más se baje, más se acerca a la multiplicidad, que es el último grado, cuando el alma se reviste del cuerpo y se une con la materia, siendo esta la negación del bien y del uno, puesto que es múltiple. De lo múltiple, el alma emprende un viaje de purificación, catarsis y elevación, para encontrarse nuevamente con el luz, y finalmente al llegar a ser una con el uno. Aquí se da lugar al éxtasis, que es pérdida de conciencia y comunión con Dios. En este punto, y como dice Martin,
La filosofía de Plotino es un método, es ante todo un camino práctico para nuestra alma. La doctrina de Plotino caló hondo en la cultura helénica y se fundaron varias escuelas como sucesoras de su doctrina, como la escuela de Plotino con sus discípulos Amenio y Porfirio, la escuela de Siria con Jámblico, la escuela de Pérgamo, la escuela de Alejandría y la escuela de Atenas con Simplicio y Proclo. Este último, Proclo, se le considera como maestro directo de Dionisio. Proclo, en el 410 al 485 de Bizancio, se hizo cargo de la escuela de Atenas realizando varios comentarios a las obras de Platón, como el comentario de Parménides, Timeo, Cratilo y República. El sistema filosófico de Proclo lo sintetiza Martin diciendo, cito, de la unidad de Monet procediendo al uno. Repito, de la unidad procediendo al uno. Proclo enseñaba que todos los órdenes de la realidad se dividían en tres momentos. El primero, imparticipable; el segundo, participable; y el tercero, participable del segundo. Se dice que Hegel leyó mucho Proclo, con la tesis, antítesis y síntesis. Dice que está copiando en cierto sentido a estos tres momentos: lo imparticipable, lo participable del segundo y lo participable del tercero. Cada una de las triadas está unida en uno por la unidad, la enana, y todas las triadas se comunican entre ellas por sus términos extremos. Proclo fue un ferviente opositor de la religión cristiana, unido a un movimiento que se inició con el emperador Marco Aurelio en el siglo II. Por todo unido a este movimiento es que escribió dos obras, Oráculos e Himnos, en contra de la religión cristiana. Benedicto XVI explica este pensamiento anticristiano e indica la importancia de Proclo para Dionisio cuando dice en su catequesis, cito, este pensamiento es profundamente anticristiano, es una reacción tardía contra la victoria del cristianismo, un uso anticristiano de Platón, mientras ya se realizaba una lectura cristiana del gran filósofo. Es interesante constatar cómo este pseudo Dionisio se atrevió a servirse precisamente de este pensamiento para mostrar la verdad de Cristo, para transformar este universo politeísta en un cosmos creado por Dios, en la armonía del cosmos de Dios, donde todas las fuerzas alababan a Dios. Este gran sistema neoplatónico fue recibido por Dionisio, pero cristianizado y utilizado a su manera, como indica Caballero. Caballero es un autor, es del CONICET, también era un traductor de Dionisio. Cito: Dionisio buscó compartir las ideas no del todo cristianas del neoplatonismo con un lenguaje y un estilo afines a los defensores de este, y exponer toda una teología cristiana remontándose a la tradición filosófica platónico-aristotélica y a las tradiciones de la religión griega. Pero en medio de esta tradición, Dionisio tuvo la habilidad de oponerse a la seductora filosofía neoplatónica utilizando su mismo lenguaje y recurriendo también al léxico de los antiguos misterios paganos para envolver en sus propias redes a quienes estaban apartados de la teología cristiana. Un valiente Dionisio. Todo lo que se expresa hasta aquí da muestra de lo que refiere Caballero. Las fuentes utilizadas por Dionisio indican la intención del autor, desde la filosofía neoplatónica a hacer teología cristiana en un diálogo con la cultura pagana de su tiempo, hacer teología cristiana en un tiempo agitado para la ortodoxia. Fin de la cita. Vamos entonces, bueno, queda claro, la cuestión ahí como tres, hay dos fuentes, y aparte la habilidad de Dionisio de tomar una fuente que en el tiempo y en el lugar donde estaba Dionisio, aparentemente por lugares donde estaba Dionisio, eran profundamente anticristianos. Es como si hoy nosotros tomáramos lo más anticristiano posible y utilizáramos ese lenguaje para hablar de realidades cristianas. Dígase lo que hablamos de ciencia o neurociencia, etc. Hoy existen también esos esfuerzos. Bueno, Dionisio lo hizo con gran maestría. Tomó el mismo lenguaje, y no solamente que utilizó ese mismo lenguaje, sino que, como dice acá Caballero, para envolver sus propias redes a quienes estaban apartados de teología. Y es como, no fue el primero, pero fue uno de los grandes maestros en realizarlo. Sí, que este lenguaje neoplatónico tenía una raíz muy afín al cristianismo, que era Platón. Sí.
era una especie de deformación del platonismo. Sí, ¿no? sí, sí. Y lo que hace Dionisio es purificarlo también. También. Y otra cosa importante que en los nombres divinos está, y también está también en las diferentes jerarquías, es el lenguaje con la gente de su época, con la gente pagana también de su época, y también con la gente cristiana de su época que tenía una religión muy básica. No tenían todavía bueno, ellos tampoco lo tenemos, en líneas generales, un lenguaje adecuado para hablar de realidades cristianas. Entonces lo que va es incorporando terminología de la filosofía griega, depurándola de sentido, utilizando el sentido platónico y presentándola y sirviéndola esa terminología a todo el pueblo. Pasa mucho, después lo vamos a ver mañana también, por ejemplo con la noción de eros. Generalmente para decir eros, para decir amor, quiero decir, los cristianos utilizan la palabra ágape, nunca se atreverían a utilizar la palabra eros, porque era una cuestión absolutamente erótica. Y Dionisio la va presentando a poquito, la noción de Eros, y después termina diciendo, bueno, Eros, para referirse a Dios, es mejor que ágape. De a poco lo hace, tiene una pedagogía bastante grande. Bien, vamos con la recepción. La recepción que se hace de Dionisio, de la doctrina de Corpus, es muy grande a través de todo lo que es la... Sí. Una pregunta, no me queda clara la época en que se estima que es el Corpus. 450, entre 450 y 510. ¿Por qué? Hay varios indicios. Bueno, primero, el tema del Proclo, hay varias citas textuales del Proclo en el Corpus. Después, por ejemplo, utiliza partes de un credo que, o sea, hay muchas cosas que decían que era del 300, pero en el 400, creo que fue 415, 450, se promulga un credo y él empieza a utilizar, en las obras de él está ese credo utilizado. Después hay cuestiones, hay muchos estudios sobre esto, en el cual él va citando diferentes enfrentamientos y lamentablemente no la tengo en la tesis porque hice todo un escrito yo, pero tuvimos que sacar para recordar un poco el trabajo. Pero lo importante es esto, Dionisio se esfuerza mucho en responder a herejías. Se esfuerza mucho en responder a muchas jerarquías a lo largo del Corpus. Hay muchas herejías que están respondiendo a él que no fueron muy trascendentes en la historia. Entonces, ¿cuál es el indicio? Que si él toma tanto esfuerzo para responder a estas herejías es porque eran contemporáneas a Dionisio. Y eso sitúa entre el 410 y el 510. O sea que es más o menos contemporáneo del Señor Agustín. De San Benito. De San Benito más que nada. Es más, hay muchos autores que dicen que es Benito. San Benito, sí, pero no, que... Es para ubicarme sobre, digamos, todo este mundo que era anticristiano que rodeaba, o sea que es la época ya de la caída del Imperio Romano. Sí. Geográficamente algunos dicen, hay muchos argumentos para decir que escribió en Grecia, en Atenas, o alrededor, y hay otros que hablan de Siria. También hay muchos indicios, pero, o sea, no muy al lado, pero sobre todo por la lectura casi contemporánea que hace de Proclo. Entonces esta lectura contemporánea de Proclo, estas respuestas directas a herejías que después no tuvieron mucho rédito, o sea, si escribió en el 600 no tenía mucho sentido responder a unas herejías que estaban siendo totalmente superadas. Y después el tema de la inclusión del credo y de varias cuestiones eclesiásticas de ese tiempo, digamos, lo datan en ese cuento. Después, bueno, el saber quién fue, no le dijimos, no se sabe. Y tampoco importa. Continúo. La recepción. ¿Qué implicaciones tiene el pensamiento de Dionisio con el cristianismo? La recepción que hace Dionisio de la noción platónica de Eros, el trabajo mío, queda encerrada en una obra, el Corpus, o traspasa su tiempo y es recibida de la posteridad. Se puede acercar una observación a la recepción que sobre el Corpus se realizó en algunos pensadores, y de esta forma se muestra cómo el pensamiento de Dionisio, y por lo tanto la noción de Eros, fue recibida posteriormente. Es imaginable, todo lo que venimos hablando hasta ahora es bastante imaginable cuál fue la recepción que tuvo Dionisio. Estamos hablando de que se lo tomaba como que era el discípulo de San Pablo. Tenemos la carta de San Pablo y de repente una persona que quiere hacer un poco de filosofía tiene un corpus, tiene un montón de obras que hablan de términos filosóficos. Y encima los términos filosóficos que utiliza son bastante platónicos.
Entonces es como que viene un anillo al dedo, digamos. Es como decir, es buenísimo este autor para poder explicar filosóficamente un montón de cosas, más teniendo en cuenta este principio de autoridad que tenía. Ya imaginando eso, podemos decir todo el medioevo tomaba la Biblia, estaba San Agustín, estaba Dionisio, porque estaban al lado. Gracias a la autoridad de Dionisio, como discípulo de San Pablo, la referencia a su obra fue casi obligada por los pensadores medievales. A medida que su fama se acrecentaba, como se indica anteriormente, la referencia a su obra también crecía. Como explica Caballero, cito: se ha estudiado particularmente su vínculo con el máximo confesor, Juan Damasceno, Gregorio Palamas, Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz. Influyó Dionisio en pensadores como Ricardo San Víctor, Tomás Galo, Hugo de Balma, el maestro Eckhart, Samuel Aventura, Pedro Lombardo, Juan Tahuel, Nicolás de Cusa, Dionisio el Cartufo y Santa Teresa de Ávila, como para nombrar algunos. El primero que resalta en el corpus y utilizan a favor de su teología es San Máximo el Confesor. Nació en Constantinopla, dedica 3 obras a la defensa de Dionisio. Combatió el monoteísmo, que aseguraba que Cristo solo tenía una voluntad, la divina. En el 649 participó del Concilio Electoral, en donde defendió la ortodoxia de las 2 voluntades de Cristo. Esta defensa le valió el destierro y el martirio por parte del emperador Constantino II, que defendía el monoteísmo. Benedicto lo recuerda enseñando su catequesis del miércoles 25 de junio del 2008, diciendo, cito: la vida y el pensamiento de San Máximo quedan fuertemente iluminados por su inmensa valentía para testimoniar la realidad íntegra de Cristo, sin disminuciones ni componendas. Así queda claro quién es realmente el hombre y cómo debemos vivir para responder a nuestra vocación. Interesante. Como ya se hizo mención, Juan J. Rígena traduce el corpus del griego al latín, y fruto de esta traducción, el cual se observan afinidades temáticas con el pensamiento de Dionisio, como en los casos de la teología negativa y la afirmativa, la trascendencia de Dios y la forma de revelación de la divinidad. Varios siglos después, otra de las autoridades de la historia del pensamiento que aborda las nociones partidas del corpus es San Alberto Magno, que, como señala Martin, cito, se propuso comentar las obras de Dionisio en contrapeso del intelectualismo aristotélico y a la vez como refuerzo complementario al psicologismo agustiniano. En la obra de San Alberto aparece el nombre de Dionisio unas 1200 veces, y es el que introduce a su discípulo Santo Tomás de Aquino en el estudio de San Dionisio. Santo Tomás de Aquino también nombra la fuente de Dionisio numerosas veces. Según Martin, en toda la obra de Santo Tomás se dan unas 1702 citas de Dionisio. No solamente eso, sino que también Santo Tomás de Aquino realiza el comentario sobre los nombres divinos a petición de su maestro San Alberto, y probablemente en el 1265 él mismo escribirá en su propio comentario de la célebre obra de Dionisio, que constituye un testimonio de la profunda huella del neoplatonismo en su pensamiento. El comentario sobre los nombres divinos no es el único lugar donde se observa a Dionisio en la obra de Santo Tomás, sino principalmente en la Suma Teológica. Martin afirma que, cito, el plan general y estructura de la Suma Teológica está hecho sobre las líneas maestras del pseudo Dionisio: salida y retorno, el mundo desplegado del círculo que comienza y termina en la unidad de Dios. No cabe la menor duda que en Santo Tomás hay una influencia causal del Areopagita, es decir, de verdadera forma y contenido, no solo ocasional o de léxico y fórmulas. Para los que dicen que en Santo Tomás solamente hay Aristóteles. El cardenal Nicolás de Cusa, teólogo de inicio del Renacimiento, considerado el padre de la filosofía alemana, encontró en Dionisio el máximo exponente de la propia cosmovisión. El cardenal de Cusa ha desarrollado la cristología de la Areopagita, poniendo en relieve el misterio de la encarnación. El jesuita Huber realiza una investigación para datar la recepción que hace Nicolás de Cusa sobre Dionisio, señalando especialmente el tema de la teología mística e indicando que, cito, Nicolás de Cusa quiere entender a Dionisio, se presenta como su continuador, especialmente de su teología mística. Desde esta comprensión de la Areopagita busca sacar conclusiones personales, es decir, sacar su propia teología. Es evidente que, para ambos, esta teología debe ser negativa. Fin de cita. En España, San Juan de la Cruz
Al escribir sobre mística, tuvo que tener especial recaudo y citar testimonios autorizados para imitar observaciones del Santo Oficio, por lo que utilizó frecuentes menciones al padre de teología mística, Dionisio de Areópago. Martín hace un profundo estudio sobre la recepción que hace San Juan de Dionisio y las numerosas referencias que hace el místico español sobre la obra de Pseudo-Ateniense, como por ejemplo lo relacionado a la vía apofántica, a las imágenes y comparaciones de términos como subida, noche, sonido, estatua, granada. Hasta ahora solo se ha hecho mención a algunos de los temas de los más grandes pensadores medievales, y con una nota mía, que se nutren de la fuente provista por el corpus y que citaron a Dionisio tanto por su autoridad otorgada como por el contenido de su doctrina. Hasta ahí las fuentes, hasta ahí la recepción que se hace. O sea, los más grandes pensadores repito, los más grandes pensadores, una nota mía, de la época medieval utilizaron a Dionisio como fuente. Es más, algunos esquematizaron sus obras en base a la obra de San Dionisio. Entonces, por lo tanto, esta forma deliberada de menospreciar a Pseudo Dionisio porque es un pseudo es totalmente falsa, o sea, carece de la validez científica, porque si somos honestos con la misma historia de la filosofía, con la misma historia de la religión, no podemos dejar de desconocer a Dionisio y todas sus recepciones que hubo en la época medieval. Y si decimos la época medieval, evidentemente estamos diciendo también nuestra época. Hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta acá? Un poco sobre las obras de Dionisio, para más o menos saber lo que es el corpus dionisíaco, si les parece. Vos llegaste hasta San Juan de la Cruz. Sí. ¿Y de allí para acá? Y para acá, sobre todo es así. En la época donde más hubo influjo de Dionisio, donde más hubo recepción de Dionisio, podemos decir que fue toda la época medieval. Después, en el Renacimiento ya se empieza a sospechar sobre Dionisio. Entonces, en el momento, no me acuerdo cuál fue, pero fue en el principio del Renacimiento, cuando se empieza a sospechar sobre Dionisio, se empieza a bajar el nombre de él y sobre todo su autoridad. Por lo tanto, se empieza a dejar de citar. Se lo deja de citar. Es como que de repente el nivel de popularidad cayó abruptamente, simplemente por una sospecha de que realmente no estaba identificado el Saint Denis de Francia con el Areopagita de San Pablo o el escritor de Córneos. Entonces se lo empieza a disgregar. Ni que hablar de la época contemporánea cuando... Entonces no hay autores que se animen a tomar a Dionisio. ¿Qué toman? Son a las personas que leen a Dionisio, no toman lo que ahora el autor del que ahora estoy recordando es Marcelo Ficino. Ficino, que hizo toda la traducción de la obra de Dionisio. Sí, sí. Latín. Sí, Martín en el estudio introductorio que tiene él, cita un montón de autores pero no tienen el peso que tienen los grandes filósofos de la modernidad. O sea, ningún filósofo ni teólogo de la modernidad grande, digamos, de los grandes que hay, se anima a tomar de Dionisio, por esta sospecha que empieza a caer sobre él. Y es lo que pasa después del 70 en adelante, cuando Baltasar lo vuelve a tomar a Dionisio. Cuando Baltasar lo vuelve a tomar a Dionisio, se vuelve a tener en consideración este autor. Cuando es lo que explicaba al principio, cuando se demuestra que este Dionisio es un pseudo, para decirlo lícitamente, se lo va a dejar, se lo deja de lado, totalmente, y hasta se lo tiene como argumento para dejar de lado a Tomás de Aquino. Se lo tiene de argumento para menospreciar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino cita a Dionisio, por lo tanto Santo Tomás de Aquino también lo pasa. Se llegan a hacer ese tipo de argumentos en un momento si se leen muchas obras de principios del siglo pasado. Después que Baltasar lo toma y después la dimensión que le da Baltasar, vuelve a ponerse en tela de juicio. Sobre todo hay muchos estudios a partir de los 90 y en el 2000, hay muchos estudios sobre Dionisio y se lo empieza a estudiar de nuevo. En Francia, Isabel de Andia es una de las grandes teólogas que hacen muchos estudios sobre Dionisio y están bastante considerados, y hay hasta becas hechas para estudiar a Dionisio de Areópago. Más o menos, no sé si respondí también. La obra de Dionisio de Areópago.
vamos con el tema de la contextualización y ahí vamos a responder un poco lo que le decía recién. Siguiendo a Caballero se puede encontrar en el corpus signos del tiempo en el cual fue redactado debido a la elección del vocabulario realizado por Dionisio. Como el capítulo anterior se indica, Dionisio vivió y escribió en el siglo bastante agitado por distintas doctrinas heterodoxas, por cuestiones políticas, concilios y herejías. Con su léxico da cuenta de esto y de su posición ortodoxa. El Areopagita utiliza intencionadamente cada vocablo, puesto que sabe a cuál tradición refiere cada uno. Evita usar algunos que pueden ser ambiguos y utiliza otros que no son impropios para ninguna tradición. Pero indudablemente se circunscribe a una tradición, la ortodoxia de su tiempo. Gracias a estos datos se van vislumbrando los temas centrales que aparecen en el corpus y el espíritu del autor, la fuente que utilizó y los problemas que enfrentó. Como condensa Baltasar, es una cita larga. En cuanto a su carácter general, el corpus presupone una gran distancia espiritual y cronológica de las múltiples corrientes y controversias de los 3 primeros siglos cristianos. El modo completamente indiferente con que adopta y utiliza formas de pensar violentamente discutidas solo un siglo antes, cuando su rechazo o utilización poseía todavía un carácter de actualidad y apologético polémico, muestra que el vendaval había pasado, y lo principal estaba dada a disposición serena e imperturbable del pensador cristiano. Los conceptos y tesis de la antigua gnosis, de los cultos de los misterios, del maniqueísmo y de la religión de Mitra, y sobre todo el lenguaje y el sentimiento cósmico de la primitiva disciplina eclesiástica del arcano y de la tradición gnóstica del arcano, las imágenes del mundo místico platónico y neoplatónico, la idea estético-religiosa del eros cósmicos, el lenguaje teúrgico de Jámblico, el casi panteísta y emanentista de Plotino, y en fin, la ontología triádica de Proclo. Todo esto lo maneja Dionisio con una despreocupación lúcida y con una seguridad dogmática, que de cuando en cuando hace una rectificación para eliminar peligros. Quiere considerar lo eterno, lo divino y cualquier forma de pensamiento que emplea la sustrae de la historia y le eleva a la esfera de la eternidad. Fin de la cita. Esta cita encierra la contextualización tanto del corpus como del pensamiento teológico y filosófico de Dionisio. Baltasar enmarca y explica el modo de proceder de la Areopagita y deslumbra su objetivo principal: considerar a Dios en cuanto eterno. Castro, por otro lado, Castro es un autor brasilero de la Universidad de San Pablo, que hace una tesis doctoral sobre Dionisio, sobre la recepción que hace Santo Tomás de Dionisio. Es una tesis doctoral. Castro, en otro lado, considera que la centralidad del corpus está dada en explicar el punto de vista cristiano de la creación. Por último, es un intento de explicar de forma más universal posible y desde el punto de vista cristiano la existencia y la del mundo. En su obra, el autor se refiere al hombre, los seres vivos y la materia inerte con el Creador, señalando el origen de todas las cosas, sus anhelos más profundos, su condición y su finalidad última. Hasta aquí se ha podido observar cómo Dionisio escribe muchas veces respondiendo a problemas de su tiempo. No es un autor aislado de los problemas de la Iglesia, ni renuente de su tiempo. Se hace cargo de su tradición y se dedica a conversar con los autores originadores de problemáticas importantes para la Iglesia, dando respuesta cierta a cada una de estas energías. De esta manera se intenta mostrar que si bien se considera válido buscar la recepción que hace Dionisio, esto es propio del autor, del texto mío, esto lo paso, no tiene mucho que ver. Lo que sí es importante resaltar es esto: la cita de Baltasar a mí me pareció ejemplar, porque Baltasar lo que hace es enumerar cada una de las cosas que Dionisio tenía en cuenta y que eran heréticas en ese tiempo, y además de eso habla de la soltura con la cual Dionisio las toma y a veces las rectifica. O sea, realmente Dionisio fue un gran escritor que tenía una muy buena manera de hablar con la gente de su tiempo y con la filosofía de su tiempo. No solamente escribía
teológicamente, no solamente hacía una teología sin contenido, sino que aprovechaba todo lo que escribía para dar respuesta también a estas problemáticas puntuales de su tiempo. Y de esta manera aprovechamos nosotros, porque como respondí recién, para contextualizarlo en la obra. Bueno, la estructura del corpus consiste de 5 obras principales: jerarquía celeste, jerarquía eclesiástica, que la introducía, los nombres de Dios, teología místicas y cartas o epístolas. Como lo acabo de nombrar, es como generalmente se ordena. De vuelta, jerarquía celeste, jerarquía eclesiástica, los nombres de Dios, teología mística y cartas o epístolas, que consta de 10 breves cartas dirigidas a distintas personas. A estas 5 obras hay que sumarles otras obras más que se consideran perdidas o ficticias, a la que Dionisio hace continua referencia del corpus, como Baltasar refiere. Si se consideran las 10 cartas auténticas como una obra única, en el fondo no lo son, y como la única obra de la teología mística, que bien puede pasar por una carta, porque es muy breve, pues los tratados Matones presentan una forma epistolar análoga. El autor menciona 11 obras propias, además de otra teológica y otra ígnica de su maestro y el aurelio. Fin de cita. Teniendo en cuenta esto, se realizará a continuación una aproximación de las 5 obras que se conservan del corpus, para luego, y con estas 5 obras de referencia, analizar las obras perdidas o ficticias, puesto que estas obras forman parte del cuerpo completo del corpus, dando sentido a la obra acabada de Dionisio. Las 5 obras. Se busca seguir la encuadernación ofrecida por la Biblioteca de Autores Cristianos de 1995, que a la vez concuerda con la encuadernación que utiliza Migno. Se comenzará este acercamiento por la obra de la jerarquía celeste, luego la jerarquía eclesiástica, los nombres divinos en tercer lugar, después teología mística, y se concluirá con las cartas. El orden de las obras de la edición de 1995 comienza en los nombres divinos y termina en cartas. En la edición del 2007 es el siguiente: nombre de Dios, jerarquía celeste, jerarquía eclesiástica, teología mística y cartas, que coincide, por ejemplo, con la introducción de John Parker de 1897. Parker es un gran traductor de obras griegas de 1800. Para adentrar en la noción de jerarquía, abordamos la tesis doctoral de Castro, en donde explica la relación de Dios y los hombres, mediada por la jerarquía de los ángeles. Me fijo porque lo tengo en el idioma original en portugués, así que tengo que buscar la traducción. Ahí está. El autor especula que Dios, que es absolutamente trascendente y inaccesible, hace llegar su luz a los hombres, gracias a los cuales podemos conocer a aquello que está más allá de todo posible conocimiento. Esta transmisión se da a través de las jerarquías celestes, formadas por los seres que rodean a Dios. Jerarquía, dice el autor, es un orden, un conocimiento y un poder sagrado, que lleva a la purificación, la iluminación y la perfección de los seres humanos que están sometidos a ellas. En el tercer capítulo de jerarquía celeste se define la noción de jerarquía, indicando la finalidad y la manera de actuar de las mismas. Las jerarquías transmiten la purificación y la iluminación y la perfección, las tres etapas de la vida interior, de un grado a otro, pero siempre teniendo a Dios como fuente de imitación. Por ángeles son llamadas en forma general todas las inteligencias que participan de Dios, y por lo tanto son, cito, las primeras y más abundantes en transmitir a los demás los ministerios escondidos de la deidad. Fin de cita. Son los mensajeros, y son, cito de vuelta a la jerarquía celeste, los primeros en recibir la iluminación de Dios, y por medio de ellos se nos transmiten las revelaciones que exceden sobremanera a nuestros alcances. Fin de cita. Los ángeles y todas las jerarquías se distribuyen primero en órdenes, y cada orden luego se divide en 3 grados: primero, medio y último, y de los más próximos a la deidad deben instruir a los menos cercanos, guiándolos hasta la presencia de Dios, su iluminación y comunión. Fin de cita. Por lo tanto, las jerarquías celestes se distribuyen para Dionisio de la siguiente manera. ¿Sí? 3 jerarquías de 3 órdenes cada una. El primer grupo está siempre en torno a Dios, constantemente unido a Él, antes que todos los otros y sin intermediarios. Son como círculos concéntricos. Está Dios en el centro
y alrededor están las jerarquías, en 3 órdenes distintos. Cada uno de estos 3 órdenes distintos tiene a su vez otros 3 órdenes. Son en realidad 9. Y se van comunicando entre sí, pero ninguno llega a Dios directamente, salvo la primera. Castro muestra la finalidad de este Cristo diciendo: la jerarquía celeste explica que las jerarquías han sido establecidas por Dios para que el hombre pudiera tener acceso, al menos en parte, al conocimiento de las regiones celestes inaccesibles, que de otra manera se habían totalmente separado de la humanidad. El rayo divino, tan intenso, no podría iluminar a los seres humanos si no se transmite a través de figuras sagradas, más adaptadas a su forma natural de saber. Por lo tanto, en esta obra se va mostrando el modo en cómo Dios se va dando a conocer al hombre intermediado por los ángeles, formado circularmente en torno al Creador. Y luego Dionisio va introduciendo al lector en la jerarquía de los hombres, de los más dignos y altos que reciben el mensaje, para luego transmitirlos a otros hombres de acuerdo a sus capacidades. En jerarquía eclesial, Dionisio se enfoca en la iglesia como instituida y cómo a través de los ritos ésta se expresa y expresa una realidad que la supera. Cito a Dionisio: valiéndose de imágenes sensibles, hablaron los primeros jerarcas de lo trascendente, nos transmitieron el misterio de unidad por medio de variedad y multiplicidad, necesitaron hacer humano lo divino y materializar lo inmaterial. Con sus enseñanzas escritas y no escritas, pusieron a nuestro nivel lo trascendente. En cumplimiento de los mandatos, obraron así con nosotros, no tan solo para ocultar a los profanos el sentido de los símbolos, según queda dicho, sino porque nuestra jerarquía es de por sí misma símbolo y adaptación a nuestra manera de ser. Es por esto que la obra transcurre explicando los ritos propios. Es por esto que la obra transcurre explicando los ritos propios que realiza la Iglesia, y en la sucesión de capítulos se desarrollan los ritos de iluminación, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sagrado, iniciación a la vida monástica y el rito de los difuntos. Cada uno de estos capítulos se divide a su vez en 3 partes. La primera explica el rito, la segunda el misterio que encierra el rito, y la tercera la contemplación de este misterio. Siguiendo a Castro, la temática central de esta obra se entiende como, cito: la jerarquía eclesiástica también muestra otros símbolos utilizados por la Iglesia para enseñar a las realidades espirituales de los hombres. Todos ellos son capaces de elevar a los hombres a la contemplación del uno. Como en el cielo, también sobre la tierra, la luz divina se transmite en la medida de la capacidad de quien la recibe. Por lo tanto, corresponde al obispo perfeccionar a los sacerdotes, que iluminan a los diáconos, que purifican a los iniciados. Fin de la cita. Con esta descripción de la jerarquía eclesial, el hombre le llega, en la medida de la posibilidad, la revelación de Dios, y mediante la purificación, iluminación y perfección, el hombre está llamado a la unión con Dios, siempre de acuerdo a la posibilidad de cada una de las personas. La jerarquía, sobre todo la eclesial, siempre habla de acuerdo a la posibilidad que tiene cada una de las personas para llegar al conocimiento. El conocimiento nos une a Dios. Entonces, los obispos, está bien que sean obispos y que tengan su nivel de conocimiento. Y en la medida de lo posible le enseñan a los sacerdotes. Estos sacerdotes le enseñan en la medida posible a los diáconos, y los diáconos en la medida posible a nosotros. Es una cuestión necesaria para Dionisio. Igual con las jerarquías celestes. Siempre va de acuerdo al grado y de acuerdo a la posibilidad de los mismos ángeles. Más que de la posibilidad, era de la capacidad. Capacidad, disculpe, es capacidad. Es la capacidad. Sí. La primera obra que se podría atribuir a Dionisio en orden de la estructura del corpus es el Tratado de los Esbozos de Teología, obra que en el presente se considera ficticia o perdida. La obra que le sigue es Los Nombres Divinos, por lo que en la actualidad es la primera de las obras del corpus. Como dice Caballero, es el primero de los 4 tratados conservados del corpus, el más grande y el más complejo en contenido y estructura. La Esbozo de Teología es más grande todavía que Los Nombres Divinos, y a partir de ahí va decreciendo, tanto en estructura como en contenido. Es lo que habla del cono. Las primeras obras son bien grandes, bien explicativas,
no ahorra nada para explicar y cada vez va siendo más sintética. Hasta la última, que es la teología mística. Este tratado, Los Nombres Divinos, inicia como los antiguos filósofos griegos comenzaban sus obras, convocando a las musas o escribiendo un himno, una alabanza a un dios que comenzaba enumerando todos los nombres, y Dionisio asociando el tratado a un himno de alabanza a Dios y a la Biblia, palabra de Dios como su inspiradora. El tratado está dirigido a Timoteo de Listra, obispo de Éfeso, y en ciertas partes del tratado se vuelve carta y diálogo con el interlocutor. Consta de 13 capítulos, siendo los 3 primeros metodológicos e introductorios, y el resto se van centrando en los distintos nombres y metáforas que se dan en las Sagradas Escrituras para referirse a Dios. Caballero resume la temática central de esta obra diciendo, cito: Dionisio hace una dialéctica de la divinidad revelada, con el uso exclusivo de la Sagrada Escritura como fuente de revelación. Destaca que todos los nombres se aplican a Dios en general y no a cada persona trinitaria en particular. Y para encarar esta tarea hay que ponerse en oración y asumir humildemente la guía espiritual del magisterio, representado en la figura de Hierodeo. El hombre debe negar todas las actividades intelectuales y sensoriales para dejar que la revelación actúe, y así Dios se manifiesta como fuente, principio, poseedor, eminente de los atributos. En todos los nombres que se le llama a Dios, tanto del Nuevo como del Viejo Testamento, 4 son los que se destacan: bien, ser, vida y sabiduría. Siguiendo a Castro, bueno, acá empiezo a hacer toda una introducción a la divinidad divina. Cuáles son el contenido de los nombres divinos. Lo importante destacar es esto, o sea, va utilizando los nombres que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y va haciendo una explicación. Yo me centro en la tesis mía, en uno del tratado de los nombres divinos, cuando abordo el tema del amor, que es la primera, en el tercer capítulo de esa vida. Después, para ser más breve, que es muy importante, el tema de la teología mística, que es una cartita, es como una carta, se lo toma como una obra, pero es, según muchos, es la obra cumbre de Dionisio. Es cuando él dice, bueno, hemos nombrado tantas cosas que ahora no quedan palabras. Acá es bien oscuro, se vuelve oscuro, y creo que tengo una cita que es muy linda. Hay un nombre de Martin que dice: no hay tratado tan corto, con tanta larga influencia en Occidente como teología mística de la Areopagita, síntesis o germen de todo el corpus. La teología simbólica se explica ampliamente por la jerarquía celeste y eclesiástica. La teología sistemática o conceptual comprende la lógica en composición de los nombres divinos. La teología mística, este librito que habla de Dios por guía del silencio, nos pone a los umbrales del cielo. Lo primero que le pide a su interlocutor Dionisio es que se entregue en teología mística, es que se entregue por completo a la contemplación mística. Dice, cito: renuncia a los sentidos, a las operaciones intelectuales, a todo lo sensible y a lo inteligible. Deja de lado tu entender y esfuérzate por subir lo más que puedas hasta unirte con aquel que está más allá de todo ser y de todo saber. En esta palabra, en esta palabra también muestra la metodología de la obra, de lo más bajo a lo más alto, de lo múltiple a lo más simple, y una vez llegado a lo más simple, solo queda el silencio. Adiós. No sé si hay alguna pregunta o algo rápido, breve. Sí. Cuando se produce el neoplatonismo del Renacimiento, el grupo italiano, realiza Ficino y Coraminano de otra rama, no hay no hay ninguna conexión, nexo con el pensamiento osita de Dionisio en estos grupos. Sí, por lo general, cuando en el Renacimiento se toma el neoplatonismo duro, es más, hasta Proclo a veces queda como desfasado, porque Proclo se lo toma hasta como un comentador del Vaticano. De hecho, el gran descubridor, el redescubridor de Proclo, en cierto sentido, es Hegel. Hace un salto tremendo, porque a Proclo lo toma como un comentador del Vaticano como de ámbito, y no se da cuenta el tremendo corpus que hay también. El corpus de Proclo es increíble, porque él saca todas las conclusiones del Vaticano.
saca todo y encima le agrega bastante contenido filosófico que no está en el Platino, no es un simple comentador. Pero por lo que yo tengo entendido, en el cuando se retoma el neoplatonismo en el Renacimiento, se quedan sobre todo con las obras de los grandes del neoplatonismo de los primeros tiempos. Yo no tengo entendido que haya mucho de Dionisio de Areópago en esa época, pero habría que estudiarlo más, no tenerme muy claro. Sí. Sí, Plotino por ahí en un libro dice, con el uno se explica todo, sin el uno no se explica nada. Sí. El uno, en relación a Platón, a la República, y lo lleva a la luz, Sí. al bien, Sí. acá está la pregunta, si Dionisio toma algo de ese uno como bien. Sí, muchísimo. Sí, los nombres divinos. De hecho, en el cuarto capítulo, cuando utiliza, lo primero que él habla es del bien y la belleza. Uno, bien y belleza. Pero hay una frase que dice: el bien es uno. O no sé si un. Bueno, para Dionisio está definido, ¿no? Dice Platón se presenta, dice: el bien es uno. En Bueno. ese sentido, como la luz de la República que explica el bien. Sí. El hijo, el padre. Sí, habría que ver, hay que ver el tema ese del uno, porque el uno del Platón es uno, ¿no? Después todos los atributos vienen después. En Plotino, Dionisio, todos los atributos de Dios. El uno, el bien, la belleza. Que no sé si hay esa identificación segura en Platón y en Plotino, por ejemplo. Porque el uno, esto es lo que yo entiendo, ¿no? El uno es hasta difícil de nombrar en Platón, y en Platino más todavía. Después todo el tema de los atributos que ya Dionisio sí están, por lo general ya en la filosofía cristiana, están atribuidos, todo lo que es uno, bien, belleza, no tenemos ningún problema en atribuírselo a Dios. En el platonismo, el neoplatonismo no sería tan sencillo, porque ya estamos hablando de atributos, y el uno, hay bastante peleas, bastantes interpretaciones sobre esta cuestión de Platón, según la escuela platónica que sigue. Hay escuelas que dicen que el uno, primero, el uno no tiene ningún atributo, entonces recién en dos se le podría hablar, cuando alguien habla de la diada, se puede empezar a hablar de atributos. Eso es una escuela. De acuerdo al diálogo que se siga, porque encima no todos los diálogos dicen lo mismo, no lo mismo en la República que el Timeo. Ni que hablar, por ejemplo, del tema del Eros, no es lo mismo el Eros que se describe en el banquete que el que se describe en el Fedro. Entonces, habría que ocultar. Si es Dionisio, no habría problema. En Dionisio yo no tendría ningún problema de decirte, sí, es evidente que Dionisio bien belleza uno, está todo evidentemente relacionado con Dios. En el platonismo hay mucho más problemas. En el platonismo también había mucho más problemas para identificar este tipo de cosas. Con identidad por el nombre, uno como nombre. Es que es un problema decir uno. Para Platón es un problema decir uno. Porque podemos tener intuición de esa idea, pero normalmente no, es imposible hasta conocerla. No sé si me explico. Es casi tu intuición.